Amables televidentes, gracias. Nueva vez con ustedes acá en La Hora con Gregory. Nelson Encarnación es uno de los analistas políticos, periodistas de gran capacidad que tenemos en República Dominicana. Le adornan esas cualidades, es muy objetivo y es una persona con quien podemos tratar el tema de la política en 2023 en nuestro país. Nelson, gracias por estar en La Hora con Gregory por vez primera. La primera de algunas, porque quiero que le demos seguimiento a todo lo que es el proceso electoral de 2024 y inicio preguntándote que este año 2023 amaneció sin alianza política de la oposición. Luego surgió una alianza política. El partido de gobierno tiene una alianza grandísima, muy amplia política. ¿Qué ha significado esa en especie sorpresa de haber tenido en 2023 una alianza de la oposición? Bueno, gracias Gregory, gracias a los amables televidentes. Pedir disculpas de antemano por la situación de la voz. La voz que está, hay una epidemia generalizada aquí en el país con el tema de la gripe y el cambio, la lluvia y toda esta cosa. Entrando en materia, la política es muy dinámica. Lo que parece improbable en el día de hoy, mañana se torna probable y se torna ya realizado. En ese contexto cae la alianza Rescate RD, una alianza que cae en el punto correcto de el sector opositor que trata de configurar una opción que a los observadores y a los políticos, a los seguidores políticos les parezca que tiene posibilidades. ¿A qué me refiero? Bueno, el afán de concretar una alianza en su momento que parecía medio difícil tiene su razón de ser en la búsqueda de la oposición de presentar al electorado una opción que pueda competir con posibilidades de éxito frente al gobierno y al partido de gobierno, el candidato presidente o presidente candidato que es Luis Abinader, que tiene un gran potencial por la razón de que muchas de sus dificultades, o sea, muchas de sus falencias de frente al electorado, o sea, la inseguridad, los altos costos de la vida y todo lo que se asocia a un problema económico que viene arrastrado, esa situación como que a Luis le ha ido resbalando. Y de ahí la alta valoración que tiene. Entonces, bueno, en un momento tan difícil, que un gobierno que no ha podido llevar a cabo todas sus potencialidades, no ha podido implementar todas sus políticas públicas que pensó, que ofertó al electorado, era para que el presidente de ese gobierno anduviera por un 30%, lo sumo. Y sin embargo es todo lo contrario. Tiene una alta valoración. ¿Qué hace que Luis Abinader, mencionando esos detalles que especificas, tenga una alta valoración a pesar de? Yo digo que una de las virtudes que se ha podido transferir a esa alta valoración es una que en su momento incluso yo le critiqué. O sea, desde la acera
de las gradas, uno como periodista, como observador, se toma todas las libertades de criticar cosas y decir, eso no lo deben hacer, yo creo que eso no le queda bien. Y me refiero a la alta exposición pública y mediática del presidente de la República. Ya. Una frecuencia inusitada, impensable en un presidente de la República Dominicana, de estar toda la semana, a veces dos veces al día, y luego ya se establece una exposición semanal. O sea, todo eso, que reitero, en un momento se pensaba que una super Exposición en podía los ser, medios. podía ser dañina. Y Sin embargo, a él le ha ido bien. Y agrégale que concomitantemente con esa sorpresa que trajo ese estilo de un presidente, porque, como bien tú mencionas, no ha sido usual en nuestros presidentes ese comportamiento mediático. No, todo lo contrario. Agrégale entonces que ha sido prácticamente en esos 3 años el principal y por momentos único vocero de su gobierno. Yo diría que su único vocero. Él tiene un vocero que es una persona de los medios de comunicación que es bastante competente, pero él no se confía. Él se encarga de comunicar sus políticas, de cuestiones que pudieran ser transmitidas en un comunicado. Él se aparece en los medios de comunicación con una capsulita de minuto y medio, 2 minutos. Y eso le ha ayudado. Hay una característica en ese estilo también de exposiciones, Nelson, y es que el presidente va a lugares a dejar inauguradas obras, algunas veces hasta de sectores comunitarios y sector privado empresarial, y habla allí. Y es muy proclive él a tener esas participaciones. Habla. Igual de un puente de 2.000, 3.000 millones de pesos a un pequeño parquecito quizás de 800.000 pesos. Porque él quiere que la comunidad que recibe ese puente sienta que su presidente se está comunicando con ellos. Mira, el presidente Danilo Medina estableció una suerte de comunicación semanal pero era con una población pequeña, en las llamadas visitas sorpresa. Él tenía contacto con 300, 400, 500 personas en un lugar, en un espacio cerrado, muy limitado, y eso se quedaba ahí. Y el gobierno transmitía a veces las cosas que se dijeron allí. Sin embargo, para el sentido general de la población, no había esa comunicación tan fluida. Bueno, y a veces una ausencia muy notoria del presidente frente a la población en sentido general. El presidente Luis Abinader ha hecho exactamente lo contrario. Así como tú señalas, va a una comunidad, se reúne con productores, se reúne con cualquier sector y allí habla. No deja que eso que está produciendo allí sea parte de la comunicación del gobierno. La comunicación que sea lo principal. La comunicación del gobierno le va detrás al presidente. Cuando el Palacio viene a comunicar algo es porque ya el presidente lo ha dicho y ya todo el mundo está enterado. Entonces ya el Palacio le da formalidad. O sea que pocas veces Palacio tiene primicias. Pocas veces el Palacio tiene primicias. Muy pocas veces. Entonces eso le ha dado al presidente, a mi humilde entender, le ha dado ha evitado que las cosas malas del gobierno, que son muchas, como todos los gobiernos, se le peguen a él. Ya. A propósito de su autovocería como presidente de la República y el candidato, al mismo tiempo, ¿qué pasa con los funcionarios que son políticos
una gran parte de ellos. Y en la oposición eran voces, lo que se denomina picos de oro, muchos de ellos también. ¿Qué ha pasado con el poco hablar de esos funcionarios desde sus funciones como políticos? Yo entiendo que en la oposición no temían meter la pata, porque tú metes la pata en la oposición y no hay ninguna consecuencia. Ya. Mientras que si tú metes la pata en el gobierno, eso tiene repercusiones nacionales. Y ellos, de alguna manera, no se sienten tan seguros exponiendo lo que hacen o defendiendo sus políticas por temor a meter la pata. Pero eso surge de manera espontánea, Nelson, porque extraña. Tú miras, por ejemplo, los programas en políticos duchos. Es extraño. Exactamente. Yo conduzco un programa que es eminentemente de temas políticos, un programa de temporada en el cual tú has participado. Sí. Y hay partidos que recibo invitados en mayor cantidad que del partido actual, que el PRM, porque normalmente no les gusta ir a muchos de ellos a entrevistas de programas, y por igual se les hace la invitación. Yo creo que por eso, es por miedo a errar, porque bueno, una persona que tiene una gran exposición, contrario al presidente que no mete la pata no mete la pata. A mí me ha sorprendido la destreza que ha adquirido el presidente Luis Abinader para comunicar sus políticas. En los funcionarios hay ese temor, es lo que yo percibo. ¿Es el temor a eso solamente o alguna sanción, alguna reprimenda por parte de la figura principal? No, pero el presidente incluso se ha quejado en privado que la gente que no le siguen la agenda de comunicación, y el presidente quiere que todo el mundo comunique lo que está haciendo. Desde luego. Pero mira, yo lo quiero comparar justamente con acciones de gobierno. Ya que el Estado es muy vasto y el Estado, cualquier institución del Estado te maneja 200, 300, 500, 1.000 millones. Y hay gente que le tiene miedo a los millones. Hay gente que le tiembla el pulso para firmar un cheque de 200 millones de pesos. No lo firman. Y eso se traduce entonces en ineficacia en la ejecución de políticas. Bueno, usted administra un presupuesto, sencillamente ejecuta ese presupuesto de manera correcta, cumpliendo todos los parámetros y todas las normas del gobierno, pero no le tenga miedo a los millones que están ahí para que usted los administre. Entonces ocurre lo mismo. Le tiene miedo a los millones y no firman y no le dan agilidad a las decisiones, pero también tiene miedo a hablar por si meten la pata. No sé, porque políticos tienen 20 años siendo, como tú señalas, pico de oro, peleadores en los medios de comunicación desde la oposición, y por qué tiene que ser diferente del gobierno. Ya. Nelson, en este año preelectoral, que desde que inició es prácticamente como si se estuviera en campaña en 2023, políticamente, ¿quién ha recogido más frutos a tu manera de ver, la oposición o el partido de gobierno? Extrañamente, la oposición no ha logrado concitar o recoger todos los frutos de los disgustos que son naturales de los gobiernos. Ningún gobierno hará nunca todo lo que el pueblo espera. Y ni siquiera hará nunca lo que ofreció. Porque siempre tendrá dificultades para ejecutar lo que promete y lo que el pueblo espera. Y por eso aquí tenemos tantas carencias, porque no ha habido forma de que ningún gobierno enfrente y resuelva problemas fundamentales. Entonces la oposición no ha sido capaz de recoger ese disgusto. Si nos vamos a las encuestas, eso lo están reflejando las encuestas.
una población que dice que votaría mayoritariamente por el presidente, una población que está indecisa, pero cuando le preguntan si al final si se decide, no se inclina por la oposición. Ya. O sea, ¿qué está pasando ahí? Porque en la oposición hay una figura fundamental de la política dominicana, el presidente Leonel Fernández. Una figura que tú no puedes darle cancha, porque si te descuidas es como Nadie se siente cómodo desde el gobierno teniendo como opositor a Fernández. es como en el béisbol, como Bonifacio, Ya. Sí. del Licey. Tú le das un chance, está en tercera, y tú le das un chance y se te mete home tranquilamente. Así es Leonel, porque es una persona que tiene una experiencia vastísima, ganando elecciones, conduciendo elecciones. Tiene una obra que realizó durante sus administraciones. Entonces, no se le puede permitir, el que está en la acera contraria a Leonel, no se puede permitir un descuido, porque se le cuela. Sin embargo, si nos atenemos a las encuestas, que no hay otra forma de uno saber cómo andan las cosas, que no sean las encuestas, buenas o malas, manipuladas o santificadas, si nos atenemos, ese potencial del presidente Fernández no se está reflejando en las encuestas. En cambio, en el caso de Luis, el presidente Abinader, las dificultades no se están reflejando en términos negativos de las posibilidades electorales del presidente Luis Abinader. Son fenómenos medio raros. Sí, hay algo que me llama también la atención cuando mencionas a Fernández, la peculiaridad de que mencionas al presidente Abinader, la peculiaridad de que sube, está de principal en las encuestas, y es el caso de Abel Martínez y el PLD. ¿Quién es que no ha podido subir, el PLD o Abel Martínez? Porque si nos llevamos también de las encuestas, está en un lugar número 3 con un porcentaje de favorabilidad no alto. Mira, me van a acusar, ¿eh? Pero quiero hacer referencia a algo histórico en el PLD, que ocurría también en el Partido Reformista, no tanto así en el PRD, con el doctor Peña Gómez. ¿A qué me refiero? El doctor Balaguer siempre estuvo por encima del Partido Reformista. De hecho, el Partido Reformista era una maquinaria para llevar al doctor Balaguer a la presidencia, pero él tenía una cantidad de votos suficientes para que esa maquinaria le diera forma electoral. Porque el voto se expresa a través de un partido, o a través de los partidos. El doctor Balaguer siempre estuvo por encima del Partido Reformista, por mucho. El doctor Peña Gómez siempre estuvo ahí frisado con el PRD. Iban a la par en preferencia. Su votación siempre fue el voto duro del PRD. Ya. Por eso no pudo ganar en la segunda vuelta del 96. El caso de Leonel Fernández siempre estuvo por encima del PLD, todo el tiempo. Danilo en un momento estuvo por debajo del PLD, pero con la elección de Margarita Cedeño como vicepresidenta, candidata vicepresidencial, ya en noviembre, Danilo estaba por encima del PLD. Abinader ganó. ¿Cuánto tenía el PRM? 28, 29%. O sea, Luis casi duplicaba al PRM. En el caso de Abel ha estado todo el tiempo por debajo del PLD. Oh, ya. Y entonces un candidato que esté por debajo de su partido es muy difícil. Porque ningún candidato gana con
con el voto de su partido. Acabo de decir que por eso el doctor Peña Gómez no ganó en la segunda vuelta del 96. Porque estaba a la par con el PRD o un poquito por debajo del PRD. Abel no ha podido sobrepasar ni va a poder sobrepasar la votación del PLD. Al contrario, él se está comportando como un ancla que va hacia abajo del agua y se está llevando hacia abajo al PLD, a la votación del PLD. Por eso en las encuestas ahora mismo se mide, el PLD aparece un poco por encima de Abel. Pero su caída es tan fuerte, me refiero a la de Abel, o no su caída, sino su dificultad para crecer, que lo que está haciendo es como un imán, atrayendo hacia la caída al PLD. Y en esas circunstancias es casi imposible, y se puede usar la palabra imposible en política, que eso no se debe, pero es casi imposible que Abel pueda sobrepasar a lo sumo un 12%. Hablando del PLD, las figuras fuertes, que conocemos los nombres, ¿sientes que están en torno al empuje, al patrocinio, a la ayuda política y al trabajo compromisario con Abel Martínez? Integración, en resumen, hacia esa candidatura. Ese es otro elemento bastante dificultoso para Abel. Que la integración de los pesos pesados del PLD, que ganaron 6 elecciones corridas, entre presidenciales y municipales y congresuales, esos pesos pesados no se ven, al menos visiblemente, no están desde afuera no se ve. No se ven, o sea, no. Estamos hablando que hoy vamos a votar estos días de Navidad que se van en cheche y cosas. Al 1 de enero las elecciones están a 5 meses y 19 días. O sea que toda esa maquinaria del PLD tenía que estar aceitada como siempre hizo el PLD. Desde una maquinaria permanentemente aceitada. Y muy organizada. Y no se ve. Estamos hablando de 5 meses y 19 días para las presidenciales. Pero estamos hablando de 58 días para las municipales. Ya. ¿Tú ves esa euforia de los PLDistas? Esa euforia que nosotros conocemos de los PLDistas. No la veo. No la veo. Y yo que estuve en la orilla, como en la cobertura política, como analista político, como reportero político, y a veces de dentro ya como parte de la maquinaria comunicacional del PLD, yo no veo ese empuje que siempre fue parte de consustancial al accionar político del PLD. Entonces Abel Martínez tiene esa dificultad muy seria porque hay gente que no cree en la viabilidad del proyecto de Abel. Incluso hay gente todavía que está maquinando por lo bajo, a ver si Abel renuncia y va como vice de Leonel Fernández, una primera vuelta sin esperar lo que ocurra en la primera vuelta para entonces acordar en la segunda vuelta. Pero, y como dice una salsa, y si no reencarno nada. Y si no reencarno nada. Si no hay segunda Nelson, vuelta. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, quiero que evalúes el panorama hacia las elecciones municipales, a las primeras, que es en unos cuantos días. Sí.
como paso previo a las elecciones grandes, a las presidenciales y congresuales. Nelson Encarnación, periodista de República Dominicana, con nosotros en este día, acá en La Hora con Gregory. Retornamos ahora.